Bueno, vamos a comenzar la reunión de hoy terminando esta epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3. Vamos a leer, son pocos versículos, vamos a leer los primeros 11 versículos. Los demás son unas instrucciones personales y unos saludos, así que son 11 versículos que vamos a leer. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insista con firmeza, para que a los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógicas, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que de tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Que Dios añada su más rica bendición en esta porción de su palabra. Ya en estos dos últimos miércoles que hemos hablado, tanto Juan Carlos como Rubén nos han hablado del capítulo 2 y el capítulo 1. Recordemos que el autor de esta carta es Pablo, ya lo dijo Rubén cuando empezó. El propósito de esta carta era de asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla en Creta. Tito estaba en Creta. Un griego convertido probablemente por Pablo. Había llegado a ser representante especial de Pablo en la isla de Creta. Y todos los creyentes en todas partes. Alrededor del año 60 después de Cristo fue escrita esta carta, casi al mismo tiempo que en la que fue escrita primera Timoteo. Probablemente desde Macedonia, cuando Pablo viajó entre su primer y segundo encarcelamiento romano. Ahora, en este momento, Pablo envió a Tito a organizar y a supervisar las iglesias en Creta. Y esta carta le dice cómo cumplir con su labor ahí en Creta. El versículo clave lo leyó Rubén. Está, para mí, el versículo clave es el 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito estaba en Creta y lo dejó ahí para que corrigiese las deficiencias que había entre los hermanos cretenses. Siempre en los primeros tiempos había problemas de distintas interpretaciones, y entonces Pablo lo había dejado ahí. Sintéticamente, de Tito podemos decir que era un compañero de Pablo en cual él depositaba su mucha confianza. Era griego,
era gentil, según lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 3, dice: más, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, era un griego, gentil. Estuvo también en Corintio como representante de Pablo, especialmente para recolectar las ofrendas que los de Corinto mandaban para los viajes misioneros de Pablo. Pablo lo describe como un compañero y colaborador de él. En 2 Corintios 8, 19 y 10, 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Evidentemente era de mucha confianza, tenía experiencia en las ofrendas, y en ese tiempo tenían la experiencia de lo que había pasado con Judas, ¿no? Que era el que guardaba las ofrendas de los discípulos y pasó lo que pasó. Entonces, era una persona de mucha confianza. También ayudó a suavizar la situación entre Pablo y los corintios. Ahí en 2 Corintios 7:15 dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Aparentemente, los estudiosos dicen que era de un carácter más fuerte que Timoteo. Tenía habilidades de buen administrador. Jamás se hubiera atrevido a aprovecharse de las personas confiadas a su cuidado. También en 2 Corintios 12, 18, dice el apóstol Pablo: rogué a Tito y envié con él al hermano. Y les pregunta a los corintios: ¿os engañó acaso Tito? O sea, él tenía una certeza de que Tito era un hombre de mucha confianza. Tito acompañó a Pablo cuando estuvo en Creta, después que fue liberado de la primera prisión en Roma. Y quedó allí. Pablo siguió, pero quedó allí para consolidar la obra del Señor en Creta. Y esta carta insta a usar su autoridad para establecer un ministerio digno, para vencer la oposición y para enseñar la doctrina sana. Y miren ustedes al final, que no lo leímos, el versículo siguiente al 11, el 12 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea que lo llama para que vuelva. Era de mucha necesidad a Pablo Tito como compañero y como transmisor del Evangelio. En este capítulo 3, vemos en los primeros 2 versículos las obligaciones y deberes sociales. En el versículo 3 vemos la universalidad del pecado. En el versículo 4 al 7 habla de la gracia purificadora por medio de Cristo y no por las buenas obras, sino la base de la salvación por fe. Por eso ustedes ven en el versículo 3 dice que ¿de qué nos salvó? Y nos salvó de todo lo que éramos antes, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De eso nos salvó el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos salvó? El versículo 4 y 5 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia
y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí están la Trinidad obrando, Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo entregando su vida para salvarnos. Y el versículo 7 dice, ¿para qué fuimos salvados? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que nos salvó para ser herederos de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Y cómo afecta esta salvación en nosotros? El versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vemos también en este versículo 8 la importancia de las buenas obras. Debe ser enseñada constantemente a los cristianos, a los miembros. Nosotros leemos acá y lo vemos bien, bien claro, ¿no? ¿Y qué confusión hay con otros grupos cristianos que piensan que uno puede ser salvo por las buenas obras? Yo hace mucho que no escucho, pero antes cuando era chico escuchaba que iba a haber una balanza y si acá se ponían las buenas obras y acá no se ponían las malas obras, si la balanza iba de las buenas obras iba a ser más pesada, así íbamos a tener ganado el cielo, que eso iba a ser en el purgatorio. No sé, hace mucho que no escucho esas cosas, pero la salvación es por fe. Acá lo dice Pablo bien, le dice a Tito que se los remarque a los cretenses. Esto no es para los cretenses, porque es palabra de Dios, está en el canon de las Sagradas Escrituras. Y como siempre decimos, las Escrituras fue dada para los cretenses, pero es para todos nosotros y para todos los que vengan hasta que el Señor no venga a buscarnos. Pero dice que no son por obras de justicia, el final del capítulo 4, pero sí el versículo dice 8, procuren ocuparse en buenas obras. Yo hice los minutos, vamos bien. Yo busqué en este epístola de Tito, que en la Biblia versión 1960 ocupa una carilla y 3/4 de otra carilla. O sea que no ocupa ni una hoja entera. Una hoja es de los dos lados, ¿no? Ni una hoja de los dos lados, de una hoja ocupa esta carta. Y qué importante, qué profunda es para cada uno de nosotros. Como lo enseñó Rubén el primer día, como lo explicó Juan Carlos en el segundo día, hablando de los deberes de la doctrina de la Iglesia. Miren, yo conté, capítulo 1 tiene 16 versículos, capítulo 2 tiene 15, capítulo 3 tiene 15. Son 46 versículos. Descontemos uno, que es la salutación final y la bendición final. Son 45 versículos. En los 45 versículos habla de la palabra buena 15 veces. O sea, 9 veces. O sea, una vez cada 5 versículos nos habla el apóstol Pablo, le habla a Tito y nos habla a cada uno de nosotros de lo bueno. Podemos ver en el capítulo 1, versículo 8, dice que el anciano, el obispo, tiene que ser hospedador amante de lo bueno. El versículo 16 dice
que estemos dispuestos a toda buena obra, el final del versículo 16. En el capítulo 2, versículo 5, cuando habla de las mujeres que enseñen, que amen a su marido, a sus hijos, dice, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, buenas. El versículo 14 perdón, ese es el 5. El versículo 7 dice, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, dice el versículo 7 del 2. El versículo 14 del 2 dice, el final dice, celoso de buenas obras. Y en este capítulo 3 final dice 4 veces la palabra buenas. En el versículo 1 dicen que estén dispuestos a toda buena obra. En el versículo 8 lo dice 2 veces. Dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero, que procuren ocuparse en buenas obras. Punto. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y el versículo 14 dice, que no lo hemos leído, pero está, y aprendan también los nuestros, los cristianos, nosotros los creyentes, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. O sea, 9 veces menciona la palabra buenas y 7 veces buenas obras en esta carta el apóstol Pablo. Qué importante es que tengamos vida o buena obra. La vida del cristiano, ya lo hemos dicho muchas veces, no es de separarse del mundo y vivir en un lugar encerrado. Nunca fue el propósito de Dios aislar a los cristianos de los contactos naturales con el mundo. Ya lo ven en la oración pontificial, en Juan 17:15, cuando dice, Señor, le dice Dios, Padre, no ruego que los quites del mundo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando el endemoniado de Gadara fue salvado, y él se quería quedar con los discípulos y con el Señor no le permitió. Lo mandó de vuelta a que vaya a su pueblo, a los suyos, y le dijo que vaya y que les diga a los suyos las grandes cosas que él había visto que habían hecho. Y cuando llegó y vieron al endemoniado y lo vieron transformado, se sorprendieron y pensaban y creían en Cristo como el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 8. Dios quiere que su pueblo se quede en el mundo. Lo dice ya el Señor Jesucristo cuando está hablando en Mateo. Dice que, ¿para qué? Para hacer luz y sal. Luz para que alumbre el camino de aquel que no le conoce, y sal para que le dé gusto a la vida, para que le dé ánimo, para que no se eche a perder las cosas. La sal protege, cuida todo eso. Y también nos puso a nosotros para que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y el pasaje muy conocido que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es nuestra misión en esta tierra, en este mundo. Y vemos en los primeros, en la primer parte, dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. El cristiano es un ciudadano de dos mundos.
Ya lo dijo el Señor, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que tenemos dos ciudadanías nosotros. Aquí humanamente en la tierra y la espiritual, la ciudadanía que está en los cielos, donde esperamos encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está en Mateo 22 y es se lo dice Pablo a Filemón, a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Así que a la vez que el cristiano rendimos la lealtad suprema a Dios, como lo hicieron Pedro y Juan, que respondieron adelante del Sanedrín, le dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. O sea, que nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones de la vida civil. Tenemos que someternos a nuestros gobernantes, siempre que no nos ordenen violar la conciencia cristiana, obedeciendo a la ley, a la palabra de Dios. Mientras nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios y no violar la ley de Dios, debemos cumplir con nuestros gobiernos. Y bueno, de esto podemos hablar algunas cosas que el Señor mismo nos dice, que debemos pagar los impuestos, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice primera Timoteo 2, el apóstol Pablo, que tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. Siempre habla la palabra de bueno. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y después, si ustedes quieren al terminar la reunión, pueden leer Romanos 13, del 1 al 7, obedecer las reglas, someterse a toda persona de las autoridades, y pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente lo mismo. A veces, en distintos países no entendemos ciertas cosas, pero la Biblia nos manda que cumplamos con eso. Pero ya el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 5, Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. O sea, mientras nosotros podamos obedecer y cumplir los mandamientos de Dios y podamos no violar la palabra de Dios, tenemos que cumplir con los gobernados. El versículo 1b y el 2, que dice, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es también el título del tema de hoy, ¿no? La responsabilidad que tenemos ante la sociedad, la manera recta de vivir en una sociedad en general. Y en los deberes hacia los demás está el amor, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debemos hablar la verdad.
Pablo le escribe a los Efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos enseñar. Ya Jeremías dice en el capítulo 31, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya desde el tiempo de Moisés les había encomendado que la palabra de Dios sea puesta en los postes, en las paredes, en los umbrales de las puertas. Debemos hablar y enseñar la verdad. ¿La verdad cuál es? La palabra de Dios, la que tenemos nosotros en cada una de nuestras casas. La Biblia, la palabra de Dios. Y también ante la sociedad general, ante la sociedad en general debemos mostrar misericordia. El Señor Jesús en Lucas 10 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Debemos ser misericordiosos con todos. Está hablando del buen samaritano en este momento. Ve y haz tú lo mismo. Estas cosas, queridos hermanos, son buenas y agradables a Dios, como dice aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito. El cristiano debe ser servicial, cuidadoso en el habla, pacífico, amable, manso. A veces uno tiene algunos momentos de que no es pacífico o que no es amable, pero el pensamiento nuestro y lo que nosotros tenemos que meternos a cada uno de nosotros es ser servicial, cuidadoso en el habla, pacífico, amable, manso. Porque recordemos lo que dice estos versículos del 4 al 8, que éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos perdidos. Pero cuando la Trinidad obrando en Dios Padre, Cristo y Espíritu Santo, fuimos justificados para ser herederos para siempre con Él. Entonces ya nos conformamos, ya somos salvos, ya tenemos el cielo ganado, ya no tenemos que hacer más nada, ya el Señor puede venir a llevarme hoy mismo, que yo ya estaré gozoso a la diestra de mi Padre Celestial. ¿De ahí nos quedamos? No, no. Él nos salvó y ahí comienza nuestra vida, porque dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Queridos hermanos, nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No porque una vez yo hace mucho tiempo, hace más de 50 y 60 años casi, cuando empecé a trabajar, tenía 18 años, y llegó Semana Santa y el que estaba al lado mío decía que era cristiano. Digo, ¿usted qué? ¿Cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Qué voy a hacer, un perro? Me dijo. Y digo, no, porque cristiano, y yo era un muchacho jovencito, y él era un hombre ya mayor, tendría como 60 y pico de años. No, porque cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón, no porque nació y porque es un ser humano. El ser humano es ser humano. El cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón. El budista no es cristiano, el maometano no es cristiano, el hinduista no es cristiano, el judío no es cristiano.
Cristianos son los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos esta seguridad de que somos salvos por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo menos que tenemos que hacer hasta que el Señor vuelva es esta última parte del versículo 8. Y los que creen en Dios, los que tienen al Señor, procuren ocuparse en hacer buenas obras, porque estas son buenas y útiles a los hombres. Que el Señor nos bendiga y que nos lleve a cada uno de nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que en estos momentos están conectados por Zoom, o los que quizá ven este programa este video por YouTube en el futuro, y que tienen a Cristo en el corazón, procuren ocuparse hasta que el Señor nos lleve a su presencia en hacer buenas obras, porque eso es lo que le agrada a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Bien, damos gracias a Dios por su palabra y porque nos ha permitido en estos 3 últimos miércoles aprender algo acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito, una de las 3 cartas pastorales, que tanto consejo nos dan para nuestras vidas. Vamos a concluir con oración, pero no nos olvidemos de las actividades de este fin de semana. Las hermanas el viernes tienen su reunión y va a ser presencial, después de más de 1 año y medio, ¿cierto? Así que van a estar allí en el local a las 3:30 de la tarde del día viernes. Y el día domingo a las 11:30, como por ahora estamos haciendo, la reunión central, que la hemos de tener allí en el salón también, de calle Enrique Fernández. Oremos, hermanos, por estas actividades y también por las próximas actividades que se han de hacer presenciales. De a poco estamos retomando todo lo que hacíamos antes de marzo del 2020. Oremos también por la conferencia y no se olviden de participar en todos los días que tenemos reunión. Vamos a terminar con la oración entonces y nos despedimos hasta el domingo y las hermanas hasta el viernes. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, por tu palabra que hemos podido compartir. Te pedimos que tú la hagas de provecho y beneficio en nuestras vidas espirituales. Señor, te somos enseñados a procurar hacer lo bueno y procurar perfeccionarnos cada día en dependencia tuya, Señor, para tu servicio. Haznos siervos útiles a todos para la extensión del Evangelio. Bendice las reuniones de este fin de semana, Señor, acompáñanos. Bendice a cada familia, como ya hemos pedido, Señor, tú sabes todas las cosas, conoces cada alegría, cada tristeza, cada preocupación, que tú, Señor, pongas tu mano de bendición en cada uno. Quédate con nosotros, acompáñanos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.